Hola, el día de hoy vamos a hablar de Performance Load Testing de un report de Power BI sobre una capacidad Fabric. El motivo principal, por lo menos para mí, para hacer este tipo de ejercicios, es decir, probar cómo se comporta un report sobre una capacidad Fabric determinada, es para hallar cuellos de botellas y fallos en el desarrollo de los reports, principalmente fallos en la ejecución de queries. Es decir, el objetivo de estas pruebas es determinar cuántos CEUs están consumiendo las queries que yo he generado con mi informe o las queries que yo estoy generando con el informe que estoy subiendo al servicio. Es cierto que ya tenemos un primer paso o un primer punto de partida cuando utilizamos Power BI Desktop con el Performance Analyzer, que me va a decir los tiempos de ejecución de query que tengo y voy a poder mejorarlos. Pero al final lo que me interesa siempre saber es cómo se va a comportar ese report cuando se conecten 50, 60 usuarios y estén haciendo queries sobre la capacidad o esa misma query la estén ejecutando sobre la capacidad en un momento determinado del tiempo. Entonces, normalmente utilizamos este tipo de pruebas para ver ese comportamiento de la capacidad, cuántos CU se van a consumir y si en algún momento, por la cantidad de queries que estamos lanzando, vamos a llegar a estar en un overage de consumo de capacidad, ¿vale? Es decir, vamos a empezar a tener tiempos de respuesta más lentos por el tema del overage. El segundo motivo por el cual hacer este tipo de pruebas es el dimensionar la capacidad, aunque realmente yo no suelo posicionarlo de esa manera porque es bastante complicado hacer un capacity planning o un capacity sizing de una capacidad de Fabric porque no todos los reports son iguales, porque no todos los modelos son iguales, porque no todos los tamaños son iguales y porque no todas las queries de todos los informes son iguales. Entonces, intentamos cuando hacemos este tipo de ejercicios, intentar siempre tener un report tipo de la organización sobre el cual hacer la prueba. Pero ya os digo que no es tanto el dimensionar una capacidad, el hacer un sizing de una capacidad, como el ver cómo se comporta el report dentro de la capacidad, que al final una cosa lleva a la otra y voy a saber, pues oye, si necesito realmente tener conectados 1500 usuarios concurrentes en el mismo segundo a mi capacidad, porque todos van a necesitar ver la información de las nóminas en ese mismo momento y la probabilidad de que se conecten 1500 usuarios a un report en el mismo segundo es muy probable, pues entonces tendré que dimensionar para ese punto y tendré que construir mi informe sabiendo este tipo de casos, ¿no? Entonces esto me va a ayudar un poco a tener una visión más realista de la capacidad que voy a necesitar. Si estoy empezando con Power BI o con Fabric y necesito estimar una capacidad inicial por la cual empezar mi andadura con Fabric, lo ideal es que utilicéis esta herramienta que es el Microsoft Fabric SKU Estimator. Esta herramienta es una herramienta gratuita, la tenéis disponible en la URL que luego os pondré en algún sitio. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es meter una serie de parámetros y en base a esos parámetros de lo que yo voy a utilizar de Fabric, pues me va a saber decir una estimación de la capacidad que yo necesitaría. Por ejemplo, aquí podemos poner la cantidad de datos que voy a ingestar. Por ejemplo, le puedo decir que voy a ingestar unos 1000 gigas y que los batches o los ciclos de refresco que voy a tener de ejecución, cada cuánto me voy a traer el dato, pues van a ser 8 veces al día. Y el número de tablas que tengo, pues son 1000 tablas. ¿Qué elementos de Fabric voy a utilizar? Pues aquí los tendré que seleccionar. Para no hacerlo complicado, yo voy a seleccionar solamente Power BI y le voy a decir que, o sea, aquí según lo que seleccione me va a pedir más datos, ¿no? Pero en este caso yo voy a seleccionar Power BI y le voy a decir que voy a tener unas 2000 personas visualizando, unos 50 usuarios creando informes y que mi tamaño medio de tamaño de modelo va a ser unos 6 gigas. Entonces le estoy dando ciertos datos, ciertos parámetros para que él pueda calcular en base a esos parámetros qué capacidad voy a necesitar, ¿vale? Entonces, dependiendo de los datos que yo ponga aquí, pues él me va a estimar la capacidad y la capacidad de uso promedio que voy a tener de esos informes, teniendo en cuenta que por detrás utiliza un cálculo bastante sencillo en el sentido de no está considerando todos los elementos posibles o todas las casuísticas posibles que pueda tener los diferentes informes que yo voy a estar generando, ¿vale? Entonces, es una estimación bastante a grandes rasgos, pero me permite hacer una primera estimación de la capacidad que podría necesitar, por ejemplo, en este caso, para Power BI, para esa cantidad de usuarios, ¿vale? Según vaya creciendo los usuarios, por ejemplo, si aquí pongo 4000 usuarios, pues puedo hacer un resizing de la capacidad y él me dirá, pues oye, para 4000 usuarios sí que necesitas una F128 porque hay muchas probabilidades de que acabes con la capacidad de proceso que tienes, ¿no? Entonces, esta herramienta me ayuda a básicamente hacer una estimación inicial. Cuando queremos hacer estimaciones un poquito más enfocadas al escenario concreto en el que tenemos o queremos hacer lo que os decía yo,
probar cómo se comporta un report con respecto a la capacidad, pues vamos a tener que utilizar herramientas un poquito más sofisticadas. Yo os voy a enseñar unas cuantas, voy a centrarme principalmente en la última que acabamos de sacar, que es una herramienta del Fabric Toolbox, que se llama Fabric Load Testing, pero os voy a enseñar las que habían hasta ahora y algunas de las que he probado y os diré pues, ventajas y desventajas de utilizar cada una de ellas. La primera que utilicé hace muchísimo tiempo fue la herramienta de LoadFast de Mac Software. Es una herramienta que tiene una versión gratuita y una versión de pago. Y básicamente lo que esta herramienta me permite es hacer una ejecución de diferentes informes dentro de una capacidad Fabric. Es decir, yo voy a poder seleccionar una serie de informes. Dentro de esos informes voy a configurar cierta navegación. Es decir, mi usuario de negocio entra en esta página, hace ciertos filtros, navega por ciertas páginas y toda esa navegación se guarda en un fichero y luego la herramienta automáticamente simula toda esa navegación en hilos concurrentes. Es decir, simula usuarios concurrentes que se están conectando a esos informes y monta por detrás una serie de estructura basada en contenedores, en Kubernetes. Yo no tengo que configurar absolutamente nada más allá de los parámetros que la herramienta me diga y los parámetros de navegación que yo esté metiendo. ¿Vale? Esta herramienta, como os digo, tiene dos versiones, una de pago y una gratuita. La gratuita me permite simular hasta 50 usuarios concurrentes conectándose a la capacidad. Y luego la versión Pro, digamos, la que tiene coste, pues me permite simular cargas ilimitadas, ¿vale? Número de usuarios ilimitados conectándose a los repos. Ya os digo, es una herramienta muy fácil de utilizar, pero si estáis en una empresa que tiene muchísimos usuarios y queréis simular cargas sobre vuestra capacidad para hacer pruebas, testeos y demás, pues vais a tener que ir a la versión de pago. Bien, esta es una de las herramientas. Otra herramienta es una herramienta gratuita que tiene Microsoft que se llama el Load Assessment Tool. El Load Assessment Tool es una herramienta que sacamos que consta de una serie de scripts en PowerShell. Estos scripts en PowerShell los podemos utilizar directamente desde nuestra máquina. Podemos configurarlos para que ejecuten una serie de navegadores que van a simular usuarios conectándose a la capacidad de Fabric. Existen dos tipos de test que podemos realizar. Uno que es el básico, que está en esta carpeta que se llama Load Testing PowerShell Tool. Y básicamente lo que hace esto es que nosotros configuramos un informe, configuramos la página de un informe y cuando ejecutamos esto lo único que le decimos es cuántos usuarios quiero que simules. Entonces imaginaos que le digo 50. Pues van a levantarse 50 navegadores en mi máquina que van a estar haciendo refrescos continuos sobre ese informe, conectándose a ese informe en la capacidad premium, ¿vale? O en la capacidad Fabric. No hace más que refrescar informes, con lo cual aquí entran muchos temas de caché en navegador, caché en el servicio, caché por query. Dependiendo de las cosas que tengáis habilitadas a nivel de Fabric, pues el test puede ser más o menos realista. El siguiente informe es un poquito más realista porque en este informe sí que contemplamos ciertas cosas, como por ejemplo thinking time, es decir, no todos los usuarios hacen clic una y otra vez como lo hacemos en una prueba, ¿vale? Sino que intentamos simular que el usuario piensa 2 o 3 segundos, por ejemplo, antes de hacer clic en el siguiente gráfico o en el siguiente filtro. Simulamos una navegación, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Podemos utilizar bookmarks, podemos utilizar filtros, podemos jugar directamente con el script para que simule una navegación de usuarios, y esto lo que hace justamente es que el servicio tampoco tenga esa capacidad de cachearlo todo. Funciona exactamente igual, va a levantar 50 navegadores, pero vamos a ver que esos 50 navegadores que simulan 50 usuarios están haciendo todas cosas diferentes, ¿vale? Con lo cual es una herramienta un poco más realista que me ayuda a hacer este tipo de test. Estos scripts de PowerShell los puedo ejecutar como os he dicho, es decir, ejecutándolos dentro de una máquina, y lo que hace es levantar varios navegadores a la vez. Tener en cuenta que tenéis que tener capacidad disponible en la máquina, tanto de memoria como de CPU, para que la prueba sea más o menos realista. Yo habitualmente cuando he hecho esto, pues he levantado máquinas en Azure, he ejecutado en cada una de las máquinas 100 o 200 navegadores, máquinas relativamente potentes, con muchos procesadores y mucha memoria disponible. Como las pruebas suelen durar alrededor de una hora, que es lo que dura el token al que tenemos acceso, pues realmente el coste de la máquina virtual es bastante pequeña y me ayuda a simular carga sobre la capacidad, ¿vale? Podemos ir incrementando la carga. Hay otra forma de utilizar estos scripts, que es utilizando herramientas de testeo de plataformas web,
¿vale? Tipo JMeter. Entonces, como ya tengo los scripts, lo que puedo hacer es replicar estos scripts en el lenguaje de JMeter y voy a poder simular esa navegación utilizando esto. En este caso, JMeter es el que lanza todos esos threads y está simulando carga también sobre la capacidad sin necesidad de tener que levantar navegadores, con lo cual me ahorro la parte de tener que levantar máquinas virtuales para ejecutar estos tests, ¿vale? La podéis utilizar, son herramientas que están disponibles desde julio de 2019 y siguen funcionando. Y nada, son herramientas que se utilizaban hasta ahora. Y la tercera herramienta, que es la que vamos a utilizar ahora, es una nueva herramienta que hemos sacado que se llama Fabric Load Test Tool. Y es una herramienta que me permite simular threads simultáneos sobre mi capa semántica, es decir, voy a simular la navegación de un informe, ahora veremos todo el proceso. En esta web viene descrito todo el proceso que tenéis que seguir para poder realizar esta prueba, es bastante sencillo, ya lo veréis, y lo vamos a hacer paso a paso, ¿vale? La idea de esta herramienta, como os digo, es identificar problemas de performance, analizar performance en nuestros informes y ver cómo esos informes están consumiendo nuestra capacidad. Yo esta prueba la voy a hacer con un report que es bastante malo a nivel de performance, ¿vale? Hay queries que duran aproximadamente unos 20 segundos y lo voy a hacer así simplemente para que veáis el impacto que tiene luego en mi capacidad Fabric, ¿vale? Entonces, este escenario consta de un par de scripts, hace más o menos lo mismo que el otro, pero la ventaja es que está metida dentro de un notebook dentro de Fabric. Con lo cual yo voy a poder configurar, por ejemplo, cosas como cuántos CPUs o virtual CPUs van a ejecutar mis notebooks según la concurrencia que yo le vaya a poner, ¿vale? Me va a permitir identificar qué informe es el que quiero probar, cuántos threads quiero lanzar, cada cuánto tiempo quiero hacer el refresco, cuántos refrescos quiero hacer y durante cuánto tiempo quiero hacer esta prueba. Básicamente es esto lo que vamos a poder configurar dentro de estos tests, ¿vale? Y luego vamos a tener la posibilidad de mirar a nivel de logs qué es lo que ha pasado, cuántos milisegundos están tardando cada una de las queries, cuáles son las queries que más tardan dentro de mi escenario, cuáles son las visualizaciones que más perjudican mi capacidad. Y también vamos a poder ver dentro de la capacidad Fabric, el Fabric Metrics App, y vamos dentro del Fabric Metrics App, pues vamos a ver cómo se ha comportado la capacidad con este. Así que vamos a empezar con la configuración, ¿vale? Para eso voy a utilizar un report. Aquí tengo dos reports que son los que veis aquí, ¿vale? Estos son los reports que voy a utilizar. Lo primero que tengo que hacer antes de empezar a mirar los reports y a configurar la navegación es descargarme los scripts. Para descargarme los scripts tengo dos formas de hacer, ¿vale? O bien descargo directamente los scripts, estos dos ficheros, desde el repositorio de GitHub, que esto es un repositorio de GitHub, luego también os pasaré la URL, o simplemente me creo un nuevo notebook, copio este código y lo que voy a hacer es ejecutarlo dentro del notebook que voy a crear en Fabric, ¿vale? Entonces vamos a darle a nuevo elemento, le voy a decir que quiero crear un notebook y le voy a decir que esto se llama descarga notebooks. Es un notebook que no tengo que conectar absolutamente con ningún Lakehouse, simplemente voy a pegar el código y una vez pegado el código lo que voy a hacer es ejecutarlo. Y ya está, así de simple. Esto va a conectar con el repositorio y evidentemente va a descargar los últimos notebooks disponibles dentro del repositorio. El Fabric Toolbox son diferentes herramientas que Microsoft pone al servicio de la comunidad de personas que trabajamos con Fabric. Entonces, esto se va mejorando cada vez más. Es igual que el FUAM Monitoring o otras herramientas que aparecen dentro de este Toolbox. Con lo cual, pues si lo hacemos de esta manera, nos aseguramos que siempre vamos a tener la última versión de los ficheros para ejecutar las pruebas, ¿vale? Es simplemente eso. Simplemente lo hago así por eso, ¿vale? Por tener siempre la última versión. Esto lo podemos además luego scriptar y hacerlo de manera recurrente cada vez que tengamos que hacer una prueba. Entonces aquí simplemente tenemos que esperar, ya se ha ejecutado y una vez que se ha ejecutado, pues vamos a ver que dentro de mi... Vamos a cerrar todo esto.
tengo ya los dos notebooks adicionales que son los que me ha descargado, ¿vale? De momento no vamos a hacer nada con ellos, ¿vale? Los vamos a mirar luego, porque lo primero que tenemos que hacer es configurar el informe y hacer la grabación del report o de la navegación del report que nosotros queremos hacer, ¿vale? Para hacer eso vamos a utilizar este report. Como vais a ver, este report tarda bastante en cargar, ¿vale? Sobre todo hay una visual que tarda bastante, ¿vale? Está cargado muy rápido, pero vais a ver que esta visual va a tardar como unos 20 segundos en cargar. Estoy utilizando, ya os digo, este report simplemente porque tiene a propósito hecho una query bastante mala que lo que hace es consumir mucho tiempo y mucha cantidad de CU y luego para que luego se vea en el informe del Capacity Metrics App el consumo que hemos tenido, ¿vale? Es decir, luego cuando vengamos aquí al Capacity Metrics App y veamos los consumos que tenemos, ¿vale? Esta es la herramienta que vamos a utilizar para visualizar cuánto CU se han consumido de mi capacidad disponible cuando yo ejecuto esta prueba, ¿vale? Vamos a entrar aquí en Compute y este gráfico es el que nos va a decir básicamente qué consumo estamos teniendo. Por ejemplo, esta es una prueba que he lanzado hace un rato y este es el consumo que ha tenido, ¿vale? Pues ahora cuando lancemos la prueba, pues aparecerán aquí unas líneas rojas que van a consumir. No van a consumir tanto porque no quiero consumir tanto tiempo en la prueba porque la prueba tarda en las repeticiones que hace y en las interacciones que hace. Entonces no quiero configurarlo para que tarde tanto, lo vamos a hacer rápido, pero básicamente es exactamente la misma prueba que he hecho antes, ¿vale? Entonces vamos a volver aquí y lo que tenemos que hacer para configurar la navegación es grabar esa navegación, ¿vale? Para grabar esa navegación lo que tenemos que hacer es descargar este fichero en Power BI Desktop con una conexión Live Connection. ¿Por qué Live Connection? Porque voy a estar conectado de manera live, mi informe, vamos a descargar el informe y vamos a estar conectados de manera live a este modelo de datos. Lo que me interesa es grabar todo el proceso de navegación y eso lo podemos hacer directamente desde Power BI Desktop. Vamos a esperar que se abra Power BI Desktop y vamos a empezar con la grabación. Bien, mismo proceso, voy a estar en la página en blanco para que empiece a cargar de cero, ¿vale? Vamos a abrir el Performance Analyzer, vamos a cerrar esto que no me interesa de momento y vamos a darle a empezar a grabar. Esto lo que va a hacer es que cuando yo cambie de página y me vaya a la página principal del informe, va a comenzar a grabar todas las visuales que se están cargando en el informe, ¿vale? Entonces aquí cuando haga alguna navegación, pues voy a empezar a ver el tiempo que tarda en hacer esta navegación. Este proceso que estoy haciendo ahora es el que se va a repetir en la prueba, ¿vale? Entonces esto está generando un log que se va a guardar en un JSON que luego voy a exportar cuando le dé al botón de exportación, ¿vale? Y ese es el que voy a utilizar para la navegación. Entonces vamos a hacer pues un par de filtros, vamos a movernos un poquito por el informe, sabiendo que el tiempo entre cambio y cambio es de casi 20 segundos, ¿vale? Casi 30 segundos es lo que dura en cargar esta imagen, ¿vale? Si yo aquí vuelvo, pues esto va a ser bastante más rápido porque ya está cacheado, este es el tema del caché que os decía, de la caché por query, entonces va a ser medianamente rápido cuando me empiece a mover de un lado a otro. Cada vez que tenga la query cacheada, pues va a ir más rápido. No vamos a hacer mucho movimiento porque cada movimiento tardamos 20 y pico segundos, ¿vale? Así que vamos a hacer un filtro más que va a tardar otros 20 segundos y luego vamos a volver al filtro original y a dejar el informe como estaba y con eso es suficiente, ¿vale? Ya hemos hecho 3 navegaciones de 30 segundos más o menos para que la prueba tampoco dure tanto. Bien, ahora volvemos al estado inicial. Veis que ya no tardan tanto las queries y esto es básicamente porque esta página ya la tiene cacheada. Una vez hecho esto, lo único que damos es al botón de exportar
Esto va a guardar este fichero JSON, lo voy a sobreescribir, le digo que lo reemplace, que es la navegación que acabo de hacer ahora. Y ya no necesitamos Power BI Desktop para absolutamente nada más. Nos vamos ahora al servicio y vamos a continuar. ¿Vale? Una vez que tenemos esta parte de la grabación hecha, ahora sí que tenemos que volver. Vamos a cerrar todo esto. Y ahora sí que tenemos que volver a nuestro workspace. Y vamos a trabajar con nuestros dos notebooks. Lo primero que vamos a hacer es abrir este notebook y le vamos a asociar un lakehouse. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es crear un lakehouse que no lo hemos creado. Así que vamos a venir aquí y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es crear un lakehouse. En el lakehouse vamos a hacer tres cosas: apuntar los dos notebooks y crear un almacenamiento para que se nos guarden los logs y poder guardar esta parte de la prueba o esa grabación que acabamos de hacer de la navegación, ¿vale? Entonces le ponemos un nombre, lakehouse test de performance. Vale, sobre esto importante, yo estoy marcando la parte de lakehouse esquema, básicamente porque en el script veréis que si lo hacéis con el esquema, no tenéis que modificar nada en el script, y si lo hacéis sin esquema vais a tener que modificar más cosas en el script. Entonces, hacerlo con el esquema queda exactamente igual, y a nivel de script no vais a tener que tocar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, voy a tener que crear un par de subfolders para poder guardar el fichero que acabo de crear de la navegación, ¿vale? Ese fichero de navegación lo tengo que guardar en una ruta específica. En una ruta específica porque el script viene determinado de esa manera. Si cambio yo la ruta y pongo otros nombres, pues tendré que modificar el script para contemplar esos nombres, ¿vale? Entonces, en la ruta donde se guarda normalmente es dentro de Files, la de por defecto, dentro de una carpeta que se llama perf escenarios, y dentro de perf escenarios una carpeta que se llama queries, ¿vale? Entonces aquí vamos a crear otra carpeta, otro subfolder que se llama queries. Le damos a crear y ya tenemos. Dentro de queries es donde vamos a guardar. Le vamos a decir que suba el fichero y le vamos a decir que suba nuestro fichero, el que acabamos de crear, que se llama performancedata.json. Este es el fichero de navegación que hemos creado en Power BI Desktop. Una vez subido, este es el fichero que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, más cosas que tenemos que hacer. Ahora tenemos que entrar en el primer script, que es el que se llama run performance escenario. Este es el que tiene el escenario básicamente de lo que vamos a hacer y el que contempla las ejecuciones de las iteraciones que vamos a hacer sobre el script. Y el otro es el de la ejecución propia, donde vamos a meter esas variables de qué informe, qué workspace, cuánto tiempo, todo este tipo de cosas. Estos dos notebooks lo que tengo que hacer es asociarlos al lakehouse que he creado. Entonces desde aquí le damos que queremos tener un lakehouse, le decimos que es este y le decimos añadir. En este notebook no tenemos que hacer absolutamente nada. Básicamente esto es un notebook que está llamando a este fichero JSON de navegación, ¿vale? Y poco más, ¿vale? No hay... no tenemos que hacer mucho más, ¿vale? Y luego, si nos vamos al siguiente, a este, también lo vamos a asociar, pero aquí sí ya tenemos que configurar alguna cosa más, ¿vale? Vamos a asociarlo también al lakehouse, al mismo lakehouse. Lo asociamos al lakehouse porque una de las salidas que hacen estos notebooks es una grabación de unos logs, y esos logs luego los tratamos para poder ver ciertas visualizaciones, e incluso podemos cargarlos luego en el propio lakehouse como una tabla para luego explotarlos con Power BI si lo quisiera. Entonces, aquí ¿qué cosas tenemos que configurar? Tenemos que configurar, lo primero que tenemos que ver es esta parte de aquí arriba, que veis aquí, que habla de los vcores. Los vcores son los vcores que va a utilizar el notebook para ejecutar esas llamadas concurrentes. A más llamadas concurrentes vamos a necesitar más capacidad de vcores. Es decir, si yo quiero simular 1500 usuarios, no puedo hacerlo con el defecto que son 2 cores, ¿vale? Voy a tener que hacerlo subiendo el número de cores que yo tengo. Entonces, si voy a simular 1500 usuarios, tendré que poner entre 16 y 32 cores aproximadamente para la ejecución de los notebooks. Eso no es el consumo de la capacidad, es
son los cores disponibles que voy a necesitar para poder ejecutar los notebooks, ¿vale? Los notebooks que hacen las iteraciones. Luego está el consumo de la capacidad propiamente, que eso es el consumo que hace el report de Power BI al momento de ser ejecutado, ¿vale? Yo no voy a cambiar nada, lo voy a dejar en el defecto. Veréis que se utilizan 2 virtual CPUs, si no me equivoco, que son los 4 cores, ¿vale? Es lo que va a utilizar. Y los parámetros que tenemos que configurar son muy sencillos. Solo tenemos que configurar el nombre del load test, ¿vale? Entonces aquí le ponemos un nombre que le podemos poner load test Nico, por ejemplo. El dataset va a ser el nombre del dataset que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar este nombre de dataset, que es el que hemos configurado antes. Volvemos aquí a run load test y aquí le ponemos el nombre del semantic model. Creo que está bien. Luego, el query file que vamos a coger es este que está en esta ruta, ¿vale? Por eso me he asegurado que está en Files, Performance Escenarios y dentro de Queries es lo que vamos a coger aquí para poder, el fichero que vamos a coger, que es el de navegación. Le tengo que decir cuántos threads quiero ejecutar. Los threads no son usuarios, ¿vale? No es que 6 concurrent threads no son 6 usuarios concurrentes. 6 concurrent threads son 6 query stacks ejecutándose en un momento determinado. Una visual o una página de Power BI contiene muchas queries que se lanzan al servicio de Power BI. Con lo cual, cada vez que yo haga la navegación, estos son los threads concurrentes que yo voy a simular, ¿vale? Esos threads son más de los usuarios que yo estoy contemplando. Entonces, 200, 300 threads, si yo pongo aquí 200, 300 threads, lo mismo estoy hablando de 2.000, 3.000 usuarios, ¿vale? Con lo cual, ojo con este número y mi recomendación aquí es ir probando poco a poco cómo van funcionando y luego hacemos luego se puede hacer la extrapolación de cuántos usuarios aproximadamente van a poder estar dando clic en el mismo milisegundo a una página o un informe, ¿vale? Dentro de la organización, según lo que nosotros necesitemos. Yo voy a poner muy poquitos porque el report es muy pesado, ¿vale? Entonces voy a poner 5 concurrent threads. Le voy a decir que el tiempo de delay entre ejecución y ejecución es aproximadamente de 4 segundos y voy a querer hacer, por ejemplo, 5 iteraciones. ¿Vale? Lo hago cortito para que el test no dure mucho y para que veamos también algo en el consumo de la capacidad, ¿vale? No lo quiero hacer muy largo porque si no estaríamos esperando media hora a que se acabe esto, ¿vale? Vamos a ponerle 4 iteraciones, ¿vale? Algo sencillito porque el report además como tarda tanto en cargar cada visualización y navegamos como, pues eso, cada iteración hemos hecho una navegación de 3, o sea que al final vamos a estar unos cuantos minutos aquí esperando, ¿vale? Estos son los únicos datos que tenemos que configurar. Una vez que hayamos configurado esto, simplemente lo que vamos a tener que hacer es ejecutarlo, ¿vale? Como os dais cuenta, no he ejecutado esto porque no necesito cambiar el número de CPUs. Como veis aquí abajo, estoy ejecutando 2 virtual cores, que es lo que tenemos por defecto, ¿vale? Si quisiera cambiarlo, tendría que ejecutar esto de aquí. Y ya os digo, según la cantidad de usuarios que vayáis o la cantidad de threads concurrentes que necesitéis o cantidad de usuarios que necesitéis simular, pues deberíais cambiar este número para que el cuello de botella no sea la ejecución del notebook de Spark, ¿vale? Entonces, y eso lo veréis aquí, porque aquí abajo empezarán a aparecer las concurrencias que yo soy capaz de ejecutar con los CPUs que tengo, ¿vale? Disponible. En este caso está consumiendo todavía muy poquito, ya veremos que este consumo de CPU va a subir en cuanto se empiece a ejecutar el test, ¿vale? Ahora lo está preparando. Y ahora aparecerán toda la lista de concurrencia, ¿vale? En este caso he dicho que son 5 y él lo que está haciendo es ejecutar 5 en paralelo. Y nada, aquí simplemente tenemos que esperar a que se produzca esta ejecución. En este momento lo que se está produciendo es que el notebook está levantando estas 5 concurrencias y está ejecutando esas 5 iteraciones y en cada iteración está ejecutando toda la navegación que yo he grabado previamente. Y ahora esperamos un poquito a que termine y luego veremos pues, qué tipo de información nos da, ¿vale? El proceso después será, verificaremos los que tenemos. Previamente a visualizar los logs que tenemos, vamos a ir al Capacity Metrics App y vamos a refrescar los datos de la capacidad,
para poder tener los últimos datos de consumo que tenemos en este momento, ¿vale? Lo haremos un poco a la par porque necesitamos también un tiempo para que los datos que se han ejecutado figuren en el Capacity Metrics App, ¿vale? O sea, todo lleva un poquito de tiempo, pero bueno, conviene o compensa ver la foto completa de lo que obtenemos. Esto se parece a los minutos Windows, el 75% se queda en el 75% del tiempo, tarda muchísimo. Y esto os pasará en todas las pruebas, ¿eh? Este es el número mágico, el 75 se suele quedar aquí bastante tiempo. Una cosa interesante de estos scripts que no he comentado, pero que viene en la documentación también, es que vais a poder utilizar o vais a poder testear utilizando RLS, que esto es importante porque muchas veces los problemas de performance o los temas de performance asociados a los reports de Power BI suelen ver con el código de RLS que solemos meter dentro de los informes. Y en este caso vamos a ser capaces de simular diferentes usuarios con diferentes roles y poder hacer justamente ese tipo de test. Esto también es importante porque el RLS libera caché. Entonces, de cara a la carga de los informes, pues digamos que la prueba puede ser incluso un poco más realista. ¿Vale? Las cosas que vamos a poder ver luego en los resultados pues tienen que ver más con
ejecución de queries, tiempos de ejecución de query. Vamos a ver algún tema de métricas de los hilos que se están ejecutando, posibles errores que puedan haber salido, y luego también veremos gráficas de concurrencia, ¿no? De cómo se ha ejecutado el informe. Vamos a ver si termina ya. Pero bueno, yo creo que le quedará todavía un poquito. Estoy abriendo esta carpeta porque al finalizar el informe, al finalizar la prueba, dentro de esta carpeta que acaba de crear él, va a guardar una serie de ficheros. Concretamente debería guardar 5, que es uno por cada uno de los de las ejecuciones que está haciendo de manera concurrente. Y esto lo hará al finalizar la prueba. Si os dais cuenta, aquí ya está en Succeed. Vamos a ver que acabe todo. Y ya acabó todo. ¿Vale? Entonces, esto da por finalizada la prueba y ahora aquí en los logs debería aparecerme justamente esos ficheros de que os hablaba. ¿Vale? Entonces, la segunda parte de esto es ver qué ha pasado con la capacidad. ¿Vale? Y ver cómo se ha ejecutado esta prueba. Entonces, que esta es la parte interesante realmente, porque aquí voy a poder ver pues, justamente esos errores que se han producido o esos cuellos de botella de los que estábamos hablando. Entonces, para eso, como tenemos aquí ficheros por cada uno de los threads que hemos lanzado, si queremos combinarlos todo, ya la propia herramienta nos da la posibilidad de combinarlos todos. Entonces, simplemente si ejecutamos esto, lo que va a hacer es combinar todos estos ficheros y me va a permitir analizar la información. Con lo cual, la información que está recogiendo es, primero, el load test que he lanzado, el nombre, el modelo sobre el cual lo estoy lanzando, el número de threads, el número de iteraciones, el delay en segundos, la visual que estoy utilizando, el visual ID, la iteración, hemos lanzado 5 iteraciones también, la query DAX que lanza, las filas que devuelve, la duración de cada una de las queries. Como veis, hay queries que duran 0,05 segundos y hay otras que duran 38 segundos, 24 segundos. O sea, esas son las queries de la visual esta que os contaba, ¿no? Cuál es la fecha de inicio, la fecha de fin, la hora en la que se... El effective username es el effective user si en el caso de que utilizáramos RLS, ¿vale? Fecha y tiempo y pues P90, P50, que son básicamente las medias, las medianas que utilizamos para luego hacer medición. ¿Vale? Con esto también podemos ver gráficos, por ejemplo, y podríamos ver, aquí vemos la gráfica media de 37 segundos y podemos configurar esto para ver un poco lo que queramos, ¿no? Nosotros podemos, en el eje X, podemos medir el start time, por ejemplo, en segundos, ¿vale? Y luego podemos ver en el eje Y, por ejemplo, en lugar de ver esto y las rows, podemos ver la duración, ¿no? Entonces voy viendo, por ejemplo, y analizando la duración de las queries. Entonces vemos aquí queries, por ejemplo, que duran muchísimo tiempo, ¿no?
podemos verlo con respecto de la media, podemos ver, no sé, podemos ver muchísima información aquí. Esta información también, una vez combinada, como tenemos un data frame, ese data frame podemos escribirlo dentro de un lakehouse y luego podemos analizarlo con Power BI. Luego veremos que esto cómo se puede hacer. No lo voy a hacer, pero lo voy a enseñar porque ya lo tengo hecho, ¿vale? Entonces, la parte importante de esta es que nos da una visual de información de todo lo que ha pasado, con lo cual me ayuda a identificar, por ejemplo, qué query ha durado 37 segundos y voy a poder ver la información de esa query. Si lo veo en el chart, pues voy a poder hacer una tabla y voy a poder ver la query exacta y la query que se está ejecutando. Y si lo hago en Power BI, pues más de lo mismo, voy a poder ver todo ese tipo de información. Con lo cual es una herramienta muy rica para poder analizar cómo está funcionando o dónde se producen los cuellos de botella, ¿vale? Aquí vemos que poco caché ha habido, ¿vale? Porque la query esta que tarda tanto sigue tardando tanto en todas las iteraciones que tenemos, ¿vale? Entonces, otra forma de ver esto es ver cómo ha impactado en mi capacidad. Y para hacer eso vamos a tener que venir al Capacity Metrics App y vamos a tener que refrescar este informe. Son ahora mismo las 6:15, pues si está refrescado, cuando esté refrescado a las 6:15, pues podremos ver el informe y podremos ver un poco hacia el final de esta hora, sobre esta hora, cuál es el consumo que se ha producido sobre la capacidad. ¿Vale? Vamos a ver que esto termine de refrescar y vemos un poco el informe de la capacidad. Es interesante verlo a nivel de consumo de capacidad porque vamos a ver cómo impacta este report en mi capacidad, ¿vale? Esa es la parte interesante. Solamente hemos lanzado 4 threads que lo mismo están representando unos 15-20 usuarios concurrentes, ¿vale? Lo digo así porque 20 usuarios podrían estar ejecutando queries en el mismo milisegundo, es decir, dándole al botón todos juntos al mismo tiempo y hacemos una media, es decir, ¿cuántos de esos 20 usuarios van a estar ejecutando? 5, 10 pueden coincidir en el mismo segundo ejecutando una query. Pues eso es más o menos lo que tenemos que contemplar para saber el número de usuarios, ¿vale? Existen fórmulas para hacer medias sobre el número de usuarios en base a queries concurrentes. Si buscáis en Copilot, si buscáis en herramientas de inteligencia artificial y le pasáis estos scripts, pues más o menos os dará algunas fórmulas que os ayudan a ver cuántos usuarios representan estos threads basados en experiencias reales, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí en este informe de la capacidad cómo se ha producido ese consumo en los últimos minutos que he tenido la capacidad levantada, ¿vale? No sé si ahora está refrescado el informe, vamos a darle a refrescar para ver qué nos aparece. ¿Vale? Y esta es la última ejecución que hemos tenido. Y esta concretamente es la prueba que hemos tenido. Hemos ejecutado, ya lo visteis en el reporte, 5 conexiones, ¿vale? Y estas son las queries que se han lanzado. Veis que el consumo ha subido a más del 50% de la capacidad en estos 30 segundos de tiempo, ¿vale? Es decir, desde las 6:07 con 30 segundos hasta las 6:08, en estos 30 segundos se han producido 67 operaciones interactivas, unas cuantas operaciones de background, bueno, esas son las de todo, eso no interesa mucho, pero básicamente son estas, ¿vale? Que todas tienen que ver con ese informe, ¿vale? El DAX Performance Best Practice, con este ítem que es el reporte, veis que todas son de ese reporte hechas en esos 30 segundos por el mismo usuario, y esta es la duración en segundos de cada una de las queries que se ha lanzado, ¿vale? Y ese es el consumo que he tenido de la capacidad, es decir, un reporte que es pequeño en tamaño, pero con una query DAX mal hecha, realmente es capaz de impactar con poquitos usuarios, con 20, 30 usuarios que lanzan esas conexiones concurrentes, es capaz de impactar de manera bastante potente en mi capacidad. Es decir, una query que tarde 20 segundos es una query que está muy mal hecha y que al final perjudica el consumo de mi capacidad, ¿vale? Por estos motivos son por los cuales hacemos estas pruebas de rendimiento, ¿sí? Bien, esto es un poco lo que os quería enseñar. La forma de hacer las pruebas es bastante sencilla, podéis utilizar cualquiera de las herramientas que os he enseñado durante el transcurso del vídeo. Yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es esta última que hemos visto, en la cual tenemos la posibilidad de utilizar un notebook, subir el notebook, es bastante sencillo de configurar, es bastante sencillo de entender. Existe un vídeo también por ahí que explica
ciertas cosas relativas al uso de la herramienta, ¿vale? Y a lo que significa cada una de las métricas que tenéis que poner. Pero creo que es bastante interesante que podáis contemplar esto en el desarrollo y en los tests que vais a hacer de vuestros informes, porque os va a ayudar sobre todo a eso, ¿no? A ver el impacto que puede tener un informe dentro de vuestra capacidad en su puesta en producción. Y nada, y sin más, pues muchísimas gracias por escuchar y espero que os sirva de algo. Adiós.